Amado Dios, Padre de los cielos, santificado sea tu nombre. A ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Gracias, Señor, porque aquí estás. Así enseña tu palabra, que cuando dos o tres en tu nombre estén, tú estás. Tu presencia aquí está. Gracias, Espíritu de Dios, por estar entre nosotros, abriendo nuestros oídos espirituales, bendiciendo mis labios, Señor, que de él salgan las palabras que vamos a compartir en este estudio, Padre de los cielos, para edificación, Señor. Sabemos que es nuestro carácter, es nuestra responsabilidad de cambiarlo para que podamos, Señor, representarte a ti con nuestro temperamento. Padre de los cielos, te doy gracias por esto y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Los 4 temperamentos básicos, mire, el primero es el melancólico, el segundo el flamático, el tercero el colérico, el cuarto el sanguíneo. ¿Ven? Aunque nadie tiene un temperamento exclusivo, sino una mezcla, tenemos una mezclita, no quiere decir que usted es o somos melancólicos, sanguíneos, no, tenemos una mezcla. Y en los 4 vamos a poder encontrar cuál es el que tenemos nosotros. Amén. Ahora, este temperamento se renueva, se cambia con esfuerzo nuestro, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Si Él no nos ayuda, nosotros no podemos cortar, porque no es con nuestra fuerza. Amén. Y esto es enteramente espiritual. El melancólico lo tenemos ahí en el libro de Éxodo 4:10. Y yo le nombro este texto, usted se va a acordar de Moisés. Fíjese qué melancólico que era Moisés. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que ya ha comenzado ayer ni anteayer, ni hoy, que te dirige a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Tengo un problema? Él quería servir, pero él tenía un problema. Por eso, si usted lee la historia, el Señor le manda a su hermano Aarón para que él pueda predicar el Evangelio. Amén. Pero mire, Moisés tenía una vida emotiva, que era sensible, era rico interiormente, era analítico, todo lo analizaba. Usted puede ver que en el texto ahí, él analiza su problema. Era tierno y reflexivo. Pero tenía un defecto, más allá de su habla. Era depresivo, pesimista, le gustaba dar una imagen de sufrido, era hipocondríaco, o sea que se enfermaba, inventaba enfermedades. Amén. Se autoanalizaba y se juzgaba. Eso es en su vida emotiva, pero en su vida de relaciones, él era un amigo sacrificado, era leal, era constante, era cauteloso, afectivo para elegir sus amistades. Pero en esta vida de relaciones tenía defecto porque era crítico y severo y perfeccionista. ¿Va teniendo algunos conceptos de esto usted?
preocupado por lo que piensen los demás, desconfiado, capaz de explotar con ira si lo acosan, rencoroso y vengativo, era apático con los que piensan diferente de él y dificultaba su relación. Miren que hemos hablado de su vida emotiva, hemos hablado de su vida de relaciones y ahora vamos a hablar de su vida en el trabajo. ¿Qué cualidades tenía él en el trabajo? Era perfeccionista, preciso y analítico. Usted sabe que él venía de ser instruido en el ejército. Era un guerrero. Y era un buen guerrero. Y un buen guerrero siempre está provisto. Nunca está distraído. Era autodisciplinado. Termina lo que empieza, apto para trabajos creativos e intelectuales. Era consciente y eficaz. Era talentoso. Tenía rasgos de genialidad y de conocer sus limitaciones. Pero en el trabajo tenía un defecto. Indeciso. Era más teórico que práctico. Tenía anteproyectos novedosos. Era poco decidido y analizaba con exceso, deprimiéndose. Elegía tareas de máximo sacrificio que lo ponían irritado cuando realizaba esos trabajos. ¿Va encontrando usted algún área similar a usted? ¿Algún puntito va encontrando parecido a usted? O a mí, ¿no? Yo me pegó varias veces. Pero tenía una gran necesidad de que el Espíritu Santo obrase en él y que el Espíritu Santo lo ayudara a transformarse. Porque como cada uno de nosotros sabemos lo que Dios quiere para nosotros, pero a veces no lo podemos lograr, no podemos llegar a esa meta que estamos analizando, que estamos pensando. Porque tenemos áreas que todavía Dios quiere que sean restauradas, que sean modificadas. Porque recuerde siempre, nosotros que somos una carta abierta del Evangelio. Y donde vamos tenemos que tener presencia de Dios. Y posiblemente nuestro temperamento borre esa imagen de Dios. Cuando contesto mal, cuando me rotonina, cuando me desubico, cuando me meto donde no me tengo que meter. Entonces, Dios hoy nos habla para que podamos mejorar nuestro temperamento. Amén. El flemático. Usted sabe que Abraham era flemático. A pesar de que fue el padre de la fe, pero no siempre tuvo fe. Tuvo que aprender a tener fe. Como a lo mejor tengamos que aprender mucho de nosotros todavía a tener fe. Era de temperamento apático, demasiado tranquilo, pero Dios tuvo que trabajar en él. Amén. Y en su vida emotiva, Abraham era confiable, era equilibrado, de buen carácter y fácil de congeniar, de ánimo alegre y apacible, aunque de pocas palabras, era bondadoso y conciliador. Usted ve esto y dice, qué buen tipo, pero tenía defectos. Y uno de sus defectos era que no tenía autoconfianza, era pesimista y temeroso, se afligía y se preocupaba con facilidad, rara vez manifestaba sus emociones, era pasivo e indiferente y se acomodaba a las circunstancias de forma farisaica y egoísta, que quiere decir hipócrita, porque no era genuino. En su vida emotiva estamos hablando, ¿sí? Y ahora, en su vida de relaciones,
tenía buenas cualidades, era buen compañero, tenía numerosas amistades, tenía sentido del humor, era conciliador, tenía efectos sedantes sobre los demás, traía paz, traía calma sobre los demás, era constante, era fiel, diplomático y pacificador, sabía escuchar y dar buenos consejos, pero en su vida de relaciones tenía un defecto. Huía de los compromisos. Era egoísta y mezquino. Analizaba a las personas con indiferencia, carecía de entusiasmo y llegaba a ser terco. Era indiferente con los demás y le causaba molestia a quienes le disgustaban. No se caracterizaba por ser cordial, afectuoso, se consideraba superior. ¿Va teniendo alguno? Y en su trabajo, él era eficiente, se exigía, era práctico, sencillo, conservador, hábil, prolijo, planificaba su trabajo antes de empezar, era de un ánimo, era confiable en lo que aprendía, pero tenía un defecto. Su actitud espectadora, calma y serena de la vida, no se comprometía, era lento y perezoso, aceptaba el liderazgo a desgano, carecía de motivaciones y es indeciso, se autoprotege de situaciones comprometedoras, apagaba el entusiasmo de los demás y resistía los cambios. Usted va viendo que quizás tenga muchas cualidades, usted es parecida a estos personajes. Y la mayor necesidad que él tenía era reemplazar su carácter, era cambiar para poder tener confianza en sí mismo, para poder tener confianza en sí mismo. Necesitaba desarrollarse con motivación. Él no tenía, si no tenía alguien que lo motivara, no arrancaba. Como de medio así de desgano. Tenía esa dificultad, era perezoso y lento, su pasividad lo superaba, y era un creyente. Era un creyente como muchos de nosotros, que todavía a lo mejor no había desarrollado su fe. Amén. Era bueno con su familia, pero él necesitaba tener el impulso constante del Espíritu Santo para comunicarse, para relacionarse, para tener paz. Y después tenemos a Pablo, el apóstol Pablo, el colérico. Dice el estudio que era que es uno de los más coléricos de toda la Escritura, que no hay otro como Pablo. ¿Habrá sido bravo? Pablo tenía una vida emotiva con cualidades de seguridad, firmeza en sus decisiones, era voluntarioso y tenaz, era autodeterminado, optimista, audaz y valiente. Y si usted lee la historia de Pablo, mataba a los creyentes, los decapitaba. Y cuando se enteró que predicaba el Evangelio, salió para Damasco a buscar.
¿Y qué tuvo ante un encuentro? Camino a Damasco dijo que tuvo un encuentro. Amén. Pero tenía un defecto, Pablo. Tenía su carácter que era violento. Era porfiado e insensible a las necesidades ajenas. Era poco emocional y frío y no apreciaba los detalles estéticos. Carecía de simpatía y era cortante, impetuoso y violento. Le disgustaban las lágrimas, era vengativo ante el que hacía injusticia, era orgulloso y le costaba pedir disculpas. Era excesivamente autosuficiente. Eso en su vida emotiva. Ahora, en su vida de relaciones, tenía buenas cualidades porque él no le exigía a los demás lo que él mismo no podía hacer. No perdía el ánimo con facilidad. Era un líder lleno de firmeza. Sabía escuchar a la gente. Lograba motivar a los demás. Sabía exhortar. No se achicaba ante la circunstancia. Era estamos mezclando, pero tenía un defecto: poco compasivo, tomaba decisiones por otro, era cruel, cortante y sarcástico, y tendía a ser dominante en un grupo, era arrogante y dictatorial, usaba a la gente para su beneficio, le costaba perdonar y era vengativo. Se inclina a ser intolerante, altivo, dominador en su trabajo. ¿Alguno va teniendo de estos conceptos, de estas cualidades usted que tenga que cambiar? Vaya apreciándola, ¿no? Y en su trabajo era un buen organizador y promotor, era decidido, poseía intuición para tomar decisiones acertadas, reaccionaba rápida y decididamente ante emergencia, era perspicaz y agudo, nunca vacilaba y era sumamente práctico. Sabía estimular a los demás, no lo desalentaba en la opción y se proponía metas y las alcanzaba. Estas eran las cualidades en el trabajo. En su trabajo, pero ahí también tenía defectos Pablo, porque era demasiado seguro de sí mismo, inclinado a proceder con astucia, prejuiciado, porfiado e impaciente por los detalles, poco analítico. Él quería que los demás usaran su fuerza para acomodarse a las de él. ¿Cuántos de nosotros somos? Que queremos que el otro haga lo que yo tengo que hacer. O no respeta al otro su manera de ser. Que quiere que sea como yo quiero. La mayor necesidad de Pablo fue el que le sacaran ese aguijón que él tenía, pero por su temperamento le dijo el Señor: bástate en mi gracia, porque si a él le sacaban ese aguijón, posiblemente no sería el Pablo que hoy estamos hablando. Como usted tendrá su aguijón, como yo tengo el mío. Cada uno de nosotros tenemos un aguijón que a lo mejor nunca va a salir de nuestra vida. Y lo vamos a ver poder llevar cuando lo buscamos en oración y vemos que el aguijón está y nuestra vida continúa aferrada a Cristo. Y nos tenemos que bastar en su gracia. Amén.
Y por último, el sanguíneo. ¿Hay algún sanguíneo acá? El sanguíneo es el que se golpea el dedo y dice gloria a Dios. Mentira, no dice gloria a Dios. Primero bajó varios santos. Perdón, Señor. El sanguíneo el que se brota. Pedro era así. Piedra. Pero ahí se formó la iglesia, ahí se aceptó la iglesia. Amén. La vida emotiva de Pedro. Pedro era un tipo cálido, vivaz, tenía carisma, comunicativo, nunca le faltaba de qué hablar, era despreocupado, no le afligía el futuro ni le molestaba el pasado, era un excelente narrador de cuentos, vivía en el presente, su conversación tenía una cualidad contagiosa, tenía chispa, tenía capacidad fuera de lo común para disfrutar de todo, era cordial, pero tenía un defecto. Se emocionaba, lloraba con facilidad, era imprevisible, le costaba encontrar sosiego, tenía arranques de enojo. ¿Se acuerda cuando le cortó la oreja al soldado? No entendía lo que estaba haciendo el Señor. Él no quería que el Señor se vaya. Le cortó la oreja al soldado. Le tuvo que reprender el Señor. ¿Se acuerda que habíamos hablado que cuando Pedro hacía cosas que no eran de acorde a lo de Dios, lo llamaba Simón? Y cuando lo reprendía decía Simón Pedro. Y si no, le decía Pedro. A mí por ahí me dice Antonio. Y por ahí me dice Pedro. Pedro tenía arranque de enojo, exageraba la verdad, aparentaba falta de sinceridad, no tenía control sobre sí mismo, tomaba decisiones emocionales, hacía compras impulsivas, se ponía demasiado en evidencia. Algo tienen de esto, ¿no? Algo hay. Todos se miran de reojo. Con el dedo no se apunten, ¿eh? Porque no acusen, ustedes no acusen con el dedo. En su vida de relaciones tenía buenas cualidades porque hacía amigos con facilidad, era acogedor, optimista, agradable, se mostraba siempre sonriente y amable, no le costaba pedir disculpas, era tierno y comprensivo, conversaba con autenticidad y compartía las penas y las alegrías de otros, pero tenía un defecto. Tenía un defecto. Quería ser el dueño de la conversación. Veo que cuando hay uno que usted quiere contar algo, el otro se mete. Usted ni siquiera el otro sabe lo que usted está por decir, pero se mete. Tenía un problema. En las relaciones no era atento, no tenía fuerza de voluntad, sus convicciones eran débiles, dependía de la aprobación de los demás y buscaba hacer mérito, disfrutaba de la gente y luego la olvidaba, buscaba excusas para su negligencia, hablaba demasiado de sí mismo, porque yo, y se olvidaba de sus promesas y compromisos. Eso es la vida de relaciones. Ahora en el trabajo
tenía buenas cualidades porque producía una buena impresión inicial, nunca se aburría porque vivía el presente, tenía don para cuidar su trabajo, inspiraba entusiasmo, pero tenía un defecto. En el trabajo era totalmente desorganizado, no se podía confiar en él, no era puntual, carecía de disciplina, perdía tiempo conversando cuando debería trabajar, empezaba proyectos y no los terminaba, se distraía con facilidad, no lograba cumplir sus metas. Y usted lo puede ver acá porque cuando Pedro le corta la oreja al soldado, estaba distraído Pedro, no estaba prestando atención a lo que el Señor estaba haciendo. No había escuchado nada porque sabía que iba a llegar la hora. Entonces Pedro andaba allá, en sus cosas. ¿Habrá alguno así acá? Y eso le costaba a Pedro no poder lograr sus metas, su temperamento. Y ahora la mayor necesidad de Pedro, ¿cuál fue? Ser lleno del Espíritu Santo para que Él lo haga sensible a las emociones que Dios quería que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Que seamos sensibles. Ahora, Pedro, después del Pentecostés, usó los labios para predicar a Jesucristo. Y desde aquel momento Pedro se despojó de todo egoísmo, no se vanaglorió más, demostró frente al Sanedrín, que lo tenemos en el libro de Hechos 4, una moderación ajena a su forma de ser, que solo podría ser inspirada por el Espíritu Santo, y dedicó su vida a la gloria de Dios. Posiblemente, hermanos, ya estamos en horario. No me quiero extender más porque nos vamos a ir. Muchos de nosotros tengamos que hacer estos cambios de temperamento. Posiblemente algunos seamos coléricos, otros seamos sanguíneos, otros flemáticos, y tengamos que cambiar. Otros somos melancólicos, y son todas herencias espirituales que Dios nos pide que le erradiquemos en nuestra vida, porque son herenciales, son genéticas. Debemos trabajar en ello, hermano. Porque le voy a decir más, el día que el trabajo está acá, ¿no? Anda en la casa. Nosotros estamos acá instruyéndonos por la gracia del Señor, pero no caigamos en la trampa del diablo, que tenemos mucho estudio y poca predicación. Porque nos podemos estar alimentando mucho y predicando poco, y la cosa no es así. Tengamos cuidado, usemos la balanza. Prediquemos el Evangelio de la fe. Porque puede ser una trampa del diablo que usted se ilustre continuamente, pero para que no predique. Una cosa no quita la otra. Predicar a la fe, allá está los que tienen problemas, allá está la dificultad, allá está la mía, allá fue. Allá está el que necesita los consejos, los abrazos, la palabra de Dios, necesita el amor de Cristo.
Te veo que aquí hay mucho robo, mucho alcohol, mucha droga, muchos jóvenes en la calle que no tienen una palabra de estímulo. Los últimos 25, 30 años, padres separados, formaron pareja de nuevo, no se preocuparon más por los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se revierte allá afuera. Porque mire, en un tanque entra mucha agua, pero si no sale se pudre. Y el estudio y la enseñanza, cuando entra y no sale, se pudre adentro. Y es pecado. ¿Sabe por qué es pecado? Porque usted sabe que Adán tiene que hacer lo bueno y no lo hace. Hay que cambiar la actitud. A lo mejor su temperamento no le permite hacerlo. Pero eso es por lo que usted tiene que clamar, predicar, ganar alma. Es muy lindo predicar acá, es hermoso, pero el trabajo está allá. Allá afuera está el necesitado. Allá el diablo anda como león rugiente. ¿Y sabe qué? La ciudad de las Valillas, hermano, ¿ha estudiado usted la cultura de las Valillas? La ciudad de las Valillas ha sido muy dañada por pseudos cristianos, pseudos pastores. Así que hay un montón de cristianos dañados ahí afuera, esperando un abrazo de los hijos de Dios, esperando un consuelo, una sanidad de los hijos de Dios. Quizás su temperamento o nuestro temperamento no nos está permitiendo ganar los almas. Allá en el trabajo, hermano. ¿Usted quiere ser pastor? Buena cosa elegido. ¿Quiere ser evangelista? Buena cosa elegido. ¿Quiere ser profeta? Buena cosa elegido. ¿Quiere ser maestro? Buena cosa elegido. Pero póngase las botas, los guantes y trabaje de afuera. Allá está la cosa. Le digo más, tendríamos que venir una sola vez a la semana a la iglesia y los demás días trabajar a la forma. Es mi pensamiento. Porque dice el Señor que nos mandó de dos en dos a predicar el evangelio. ¿Para quién? Para los que tienen fe, para los que creen en su nombre. Yo no sé cómo estará su temperamento, póngame una adoración. No sé cómo estará su temperamento, que ha podido rescatar de todo lo que hemos compartido, cómo está su estado anímico, cómo está su presencia delante de Dios, porque si usted tiene estos síntomas, quizás Dios no lo esté escuchando, porque su oración puede ser media hipócrita, no sincera. Y no es que usted no lo haya hecho de corazón, a lo mejor no lo sabía y hoy se ha desarrollado, se ha destapado con esto. Hoy se le abrió el entendimiento de estas cosas. ¿Se recuerda que enseñaba en los cursos que nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Buscar delante de Dios quiénes somos nosotros. Ahora, para saber quién soy en Cristo, me tengo que despojar de mi vestidura vieja. No puedo ir delante de mi Rey con vestiduras viejas, porque Él me dio vestiduras nuevas. Él me lavó, me perfumó con su gracia. Me llenó de su gloria.
me transformó. No puedo seguir teniendo vestiduras viejas, sucias, parchadas. Porque no quiero cambiar. Porque así estoy cómodo. Así me siento bien. Mentira del diablo, te está engañando Satanás. Porque Dios te quiere transformar. Porque Dios quiere hacer con vos lo que Él planeó desde el vientre de tu madre. Y tu temperamento, tu carácter, te están privando de tener esa relación, porque te crees egocéntrico, te crees que la sabes toda. Eres necio, eres ciego, porque nada sabes. Tenemos leyes espirituales que las debemos cumplir como Dios quiere. Nosotros para caminar en Tierra Santa tenemos que caminar descalzos, sin contaminación. Y mis vestiduras viejas, mi vieja templanza, mi viejo carácter, mi viejo temperamento no me permiten acercarme a Dios. Y sea consciente de lo que yo estoy compartiendo en este día, porque usted en sus oraciones se va a dar cuenta que son limitadas, que son cortantes. Ora ahí, la corta. No penetra más en la oración, porque usted todavía no cambió la vestidura. Y muchos han cambiado las vestiduras nuevas para seguir usando las viejas porque se encuentran cómodos. Hoy un día de reflexión, hermano. Hoy un día que el Señor quiere tratar su temperamento. Lo va a seguir tratando varios días su temperamento el Señor. Si usted busca la presencia del Espíritu Santo y le permite a Él oír su voz, no la voz que usted quiere, la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, la que le va a hablar a usted para que usted sea modificado, restaurado, restablecido, levantado y esforzado. Póngase de pie, hermano.